Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en esta tarde de jueves 23 de octubre, en que comenzamos de inmediato a revisar lo que está marcando esta jornada en titulares. La vocera de la Corte Suprema llamó a poner las cosas en su correcta dimensión al referirse al tiempo que duró el caso SQM, el que se zanjó en primera instancia tras 2 años y medio de juicio oral. En tanto, ex persecutores de los escándalos de platas políticas criticaron el cambio de fiscales que se produjo durante el periodo de Jorge Abbott en el Ministerio Público. La Corte Suprema de Colombia dio luz verde a la extradición a Chile del venezolano Luis Carrillo Ortiz, quien sería integrante del Tren del Agua y está imputado en el secuestro con homicidio del exmilitar Ronald Ojeda. Según las autoridades chilenas, el sospechoso fue quien ingresó a un edificio de la comuna de Independencia a sacar de su departamento al disidente venezolano. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidió que no se electoralicen los problemas que enfrentó la aplicación del CIMSE en algunos colegios debido a la ausencia de examinadores. Además, la autoridad indicó que la reprogramación de este año es menor a la que hubo en 2024. El expresidente ruso Vladimir Putin alertó de un hipotético aumento del precio del petróleo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. El mandatario aseguró que las sanciones provocarán una fuerte subida del precio incluso en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que estas sanciones no afectarán significativamente la economía rusa. Y en el deporte, Universidad de Chile va por el primer golpe en semifinales de Copa Sudamericana. Desde las 19 horas y en un estadio vacío, los azules reciben a Lanús. Nicolás Guerra sería titular en lugar de Lucas Di Llori. Y comenzamos con las repercusiones y las reflexiones que ha generado el veredicto en el caso SQM el día de ayer, en el que se absuelve a los 8 imputados en este caso. Estamos aquí con Miguel Ángel Araya para conocer más detalles de todas las reacciones que ha habido en el ámbito judicial, también en el Ministerio Público. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo has dicho, el día de ayer era una jornada de reacciones. Hoy, más bien, es una jornada de reflexiones las que se han empezado a desarrollar en torno a lo que fue el veredicto del día de ayer en el caso SQM, el capítulo final, podríamos decir, de esta trama que se desarrolló en nuestro país por más de 10 años, estos grandes casos de financiamiento irregular de la política chilena. Y ayer conocimos este veredicto absolutorio, total absolución para los 8 acusados que llegaron hasta este juicio oral que se desarrolló por cerca de casi 3 años, 2 años y 8 meses si somos más específicos, y una preparación de juicio oral que se extendió también por cerca más de 1 año. O sea, plazos realmente extensos los que se vivieron en este caso, y que ha preocupado tanto a autoridades, ha preocupado a los expertos, abogados de la plaza también, que les llama la atención no solo el resultado de la absolución, sino también los fundamentos que dan las magistradas para entregar este veredicto absolutorio entonces a los 8 acusados, con protagonistas como lo son el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, también el ex senador y presidente de la UDI Pablo Longueira y Patricio Contese, quien era el ex gerente general finalmente de esta empresa minera SQM. Una decisión judicial que no ha estado exenta de polémicas, que no ha estado exenta de análisis, sobre todo porque muchos dicen, bueno, este será un síntoma de que la reforma procesal penal no fue suficiente para lo que se quería hacer. Por ejemplo, uno de los principales lineamientos de esta reforma procesal era tener una justicia a tiempo, una justicia que llegara en el momento oportuno. Pero si uno lo analiza, por lo menos en este caso, los hechos ocurridos fueron entre el año 2014, 2015, cuando estalla el caso Penta, Sokimich y otros, y hoy día estamos al 2025, han pasado más de 10 años. O sea, ¿podríamos hablar de una justicia oportuna a pesar de que sea un veredicto absolutorio?
podríamos hablar de una justicia oportuna, algo que en varios discursos ha destacado el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. Una frase muy de su administración es: una justicia que no es oportuna no se le puede llamar justicia. Bueno, entonces, ¿de qué estaríamos hablando en este caso? Los análisis comenzaron precisamente desde la Corte Suprema. Hoy día, porque ya lo decíamos, ayer fue de reacciones, hoy día de reflexiones, y esto es literal, porque hoy día comenzaron precisamente la jornada de reflexión al interior del máximo tribunal del país. Esto se hace año a año, precisamente cuando ya está terminando el año, y esto se divide en 2 días, hoy y mañana. Se analizan los diversos temas que se tocan desde el Poder Judicial, cuáles son los errores, cuáles son las mejorías, las falencias que se pueden observar e identificar. Ellos tienen charlas con expertos. Bueno, pero el día de hoy le preguntábamos a la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, si es parte del análisis que se realizará en esta jornada de reflexión este caso Soquimich. No tan solo el detalle, sino más bien verlo desde una mirada general. ¿Hay algo que esté pasando en el sistema judicial que permite que casos terminen a 10 años de que comenzaron? Bueno, esto fue lo que comentó la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Yo entiendo que el juicio duró como 560 y algo sesiones. 2 años y medio. 2 años y medio. Lo previo fue una etapa investigativa. Entonces, ahí hay que separar. Sí. Tenemos un Ministerio Público y después tenemos tribunales. Esa diferencia es importante. Pero en general ustedes ven que las causas cotidianas, por llamarlo, los robos, homicidios, son rápidos. O sea, y más aún, más rápido cuando el imputado está en prisión preventiva, porque esas causas tienen preferencia. Entonces, ahí yo no tengo la estadística, lo reconozco, pero yo creo que deben haber causas, no deben ser muchas las que pasan como esto. Lo que pasa es que esto es mediático. Bueno, ahí teníamos la declaración entonces de María Soledad Melo. Ella dice hay que separar las cosas. Acá por un lado está el Ministerio Público, porque la gente tiende a confundir, habla del Poder Judicial, pero hay que decirlo, son 2 organismos distintos. El Ministerio Público, el ente encargado de la persecución penal, de realizar las investigaciones, de recopilar materia probatoria, y por el otro lado tenemos al Poder Judicial con los tribunales de justicia, tribunales de garantía, penal, cortes de apelaciones, Corte Suprema. Claro, ella dice, a lo que a mí compete fueron 2 años y medio. Claro. Pero lo cierto es que acá o sea, a mí compete como representante del sistema judicial. Exactamente. Pero lo cierto es que el Ministerio Público, la Fiscalía, acusó en el año 2018. ¿Qué pasó del año 2018 al año 2025 que se demoró tanto en iniciar un juicio oral? Bueno, esas son las mea culpas que al 2022 y al 2025 que tenemos el veredicto. ¿Cuál es el mea culpa entonces que se hace al interior del Poder Judicial? Porque finalmente los jueces son los que dirigen las audiencias. Los bueno, y la preparación de juicio oral que debiera haber comenzado el 2018. Y algunos defensas se opusieron precisamente a que comenzara, sobre todo cuando llegó después la pandemia en el año 2020. O sea, fue un caso que tuvo diversos capítulos. Algunos dicen las defensas son los que dilataron el avance de la causa, otros dicen el Ministerio Público con diversas solicitudes todavía de diligencias que se seguían realizando. Hoy día escuchaba en una entrevista que uno de los abogados defensores decía que, por ejemplo, hubo una incautación de computadores, pero 8 meses después le estaban pidiendo los cargadores de aquellos computadores. Eso quiere decir que, claro, eran diligencias que parecían ser presurosas, inminentes, pero que al paso del tiempo no se metieron nadie a revisar esos computadores, probablemente pues se habían pasado 8 meses y después recién piden los cargadores. Bueno, son detalles, pero... Ahora, por lo menos lo incautaron, para que no fueran cambiadas las cosas que habían. Exactamente. Entonces lo que dice la ministra Melo es que acá hubo una parte investigativa, es cierto, el 2015 se empieza la formalización, la investigación de esta indagatoria, pero el año 2018 ya estábamos hablando de la acusación penal de este caso, y por lo tanto, ¿qué pasó desde el 2018 hasta que comenzó el juicio, que se tuvo la preparación, que duró más de 1 año, y el juicio ya como tal, que duró más de 2 años? Bueno, los análisis dicen, ayer escuchábamos el veredicto muy crítico de la función del Ministerio Público, muy crítico de la función del Servicio de Impuestos Internos, pero lo que dicen algunos expertos, acá faltó un mea culpa también del Poder Judicial, porque finalmente quien dirige las audiencias, quien concede las diligencias, quien rechaza o aprueba o concede alguna solicitud que hagan las partes, los intervinientes, son finalmente los jueces, tanto de garantía como también de los tribunales de juicio oral. Un análisis así hizo el abogado experto que también participó activamente de la reforma procesal penal, Cristian Riego, y otros analistas. Lo pasamos a revisar.
A mí me parece que el gran problema aquí ha estado en la etapa judicial, ¿cierto? La preparación del juicio oral, la audiencia de preparación del juicio oral duró 1 año y medio, lo cual es extraordinario y no tiene ningún sentido, digamos. Y el juicio oral ya terminó siendo un desastre, digamos. 3 años de juicio oral, un fallo que se va a demorar todavía 1 año más. Lo que manifestaron las juezas en el día de ayer da cuenta de un muy mal funcionamiento del juicio, de una mala conducción, de una falta de gestión y de una especie de, por una parte, preocupación por el plazo razonable en el discurso, pero en la práctica, ninguna. Porque conducen un juicio por 3 años y luego dictan un fallo en 1 año más. Entonces, no les creo que tengan tanta preocupación por el plazo razonable, sinceramente. En el caso, por ejemplo, de SQM, hay deficiencias que sin duda son del sistema. Por ejemplo, en este caso, además se ha culpado directamente a la Fiscalía de la larguísima duración de la investigación, pero sobre todo del juicio, de todo este proceso. Pero lo cierto es que en el caso de SQM, la Fiscalía presentó su acusación en el año 2018. Entonces, ¿qué ocurrió entre el año 2018 y la fecha de la sentencia? Bueno, eso es algo que, por supuesto, no es únicamente atribuible a la Fiscalía. Esta demora, a mi juicio, también es un defecto de la forma en que el sistema en su conjunto ha tramitado este caso y que incumbe también al Poder Judicial. Ahí escuchábamos el análisis de los expertos. Dicen que acá no se le puede dejar todo en manos al Ministerio Público ni tampoco al Servicio de Impuestos Internos como los responsables de que se haya dilatado y extendido este gran caso SQM, sino que también hay parte de responsabilidad de las magistradas que lideraban estas audiencias que podrían haber concedido un poco de premura para la resolución del caso, para acortar un poco más el juicio, pero que sin embargo termina durando 2 años y 8 meses y un poco más si consideramos también lo que fue la preparación del juicio oral. Tú me lo decías, acá hubieron audiencias eternas, semanas, meses, donde boleta a boleta se iban leyendo los documentos, boleta, facturas, las declaraciones de testigos, y por lo tanto también uno se hace la pregunta, ¿habrá alguna manera de que esto se pueda incorporar más fácil, que no se tome tanto tiempo en este tipo de detalles? Bueno, hemos conversado, hoy día lo hablábamos con la ministra Melo, y ella dice que sí, se han hecho reformas, se han hecho actualizaciones para que todo ese sistema, con la tecnología que existe hoy día, se pueda incorporar de manera más fácil a los juicios. Aparentemente esto no se puso en práctica en el caso SQM. También tenemos declaraciones y el análisis que hizo Carlos Gajardo, ex fiscal, ya actualmente abogado penalista, y que tuvo parte también en algún minuto al comienzo del estallido, mejor dicho, de estos casos de corrupción o de presunta corrupción en la economización de las campañas irregulares de la política chilena. Y también tenemos declaraciones de el ex fiscal nacional Chaguán, que también tuvo parte. Él dice que acá se preparó un equipo especial de fiscales, pero que por decisiones que vinieron después de Jorge Abbott, también hubo cambios en la fiscalía y eso también pudo haber perjudicado el resultado final que se obtiene el día de ayer. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Por supuesto que es una gran derrota para el Ministerio Público, me parece que es la mayor derrota que ha sufrido en una causa por la importancia que tiene el caso SQM, pero... ¿En toda la reforma procesal penal? Sí, en los 25 años de reforma procesal penal, esa es la dimensión que hay que darle. Pero creo que esta es el capítulo final de una historia que se venía escribiendo mucho antes. De alguna manera es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El intento por ahogar el caso SQM partió el año 2015, cuando se intervino primero el Servicio de Impuestos Internos, cambiando al director que había presentado querellas, nombrando a un nuevo director que nunca más presentó querellas en contra de las empresas. En el caso Corpesca fue condenado el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Sí. En el caso Penta fueron condenados los controladores, Delano y Lavín. Que en este caso se haya absuelto al gerente general de SQM, Patricio Contese, francamente es inentendible. Hay un alargamiento excesivo del procedimiento y ahí un fracaso del sistema entero. No puede ser que haya más de 2 años y medio de juicio y tampoco puede haber una investigación tan larga. Creo que se desnaturaliza el procedimiento, se pierde la inmediación, que es la idea de que los jueces estén directamente en contacto con los testigos, los documentos, etc. El cambio de equipo fue perjudicial, porque acá había
un equipo de fiscales que lo formé y yo dirigía expresamente dedicado a estas causas. Desarmar los equipos y tirar a uno a Valparaíso, SQM, a otro Penta, etcétera, claro que es perjudicial. Yo no creo que haya habido una intención expresa. Sí creo que fue un error rotundo, grande, porque ahora esto es un papelón. En general, el Ministerio Público tiene un problema de rendición de cuentas. Es una caja negra, sabemos muy poco respecto a, por ejemplo, causas archivadas, acuerdos a los que llega la Fiscalía y por qué llega, causas en que persevera y causas que no. Aquí no se trata de quitarle autonomía a la Fiscalía, pero sí que rinda debida cuenta del trabajo que está haciendo. En definitiva, uno de los grandes problemas del Ministerio Público es la falta de control interno que se aprecia y la falta de rendición de cuentas que está teniendo sobre su gestión, tanto administrativa como judicial propiamente. Acá, Matilde, hay un actor bastante importante que hasta este minuto, hasta esta hora, todavía no se ha pronunciado ni ha hecho ningún tipo de declaración, y es el fiscal nacional Ángel Valencia, que bastantes han extrañado su ausencia luego del cierre de uno de los casos más importantes del sistema judicial chileno en los últimos años. Ya lo decíamos, este es el juicio, ya no es una cosa de análisis ni de que quede, digamos, a juicio de uno, sino que es un facto. Acá es el juicio más largo que ha tenido los tribunales de justicia en Chile, 2 años y 8 meses, y por lo tanto se extraña que el fiscal nacional Ángel Valencia no haya tenido un pronunciamiento al respecto, algún tipo de reflexión, algún tipo de mea culpa sobre lo que fue la labor que tuvo acá detrás de este caso la Fiscalía. Lo hizo sí la fiscal Claudia Peribancic al término de la audiencia, sin embargo todavía falta esa parte, sobre todo considerando que el fiscal nacional finalmente es la máxima autoridad del ente persecutor y podría tener algún tipo de alguna medida, algún análisis que se haga con los fiscales que participaron de esta causa sobre cuáles fueron los errores que se cometieron para que 2 de 3 magistradas votaran por la absolución total de cada uno de los acusados. Un fallo que llegará en cerca de un año más, en agosto. El 5 de agosto está la audiencia para la lectura de esta sentencia. ¿Por qué se demoran tanto? Bueno, la respuesta la tenemos en voz de la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Ella dice, si un juicio se demoró 2 años y 8 meses, uno no puede pedir que la redacción del fallo sea en 2 meses o en 1. ¿Por qué? Porque esta redacción de la sentencia tiene que incluir todas las pruebas que se presentaron, tanto por Fiscalía como también por las defensas, todos los testigos que declararon, los propios imputados que quizás alguno haya declarado ante el Ministerio Público, los peritos que pasaron también por la sala del juicio. Todo eso es podríamos decir, una síntesis de todo lo que se habla en el juicio, desde la preparación del juicio oral hasta la última audiencia que se realizaron los alegatos de clausura incluso. Así que todo eso es incluido en esta redacción de la sentencia que conoceremos el próximo mes de agosto del año 2026. Porque solamente ahí, claro, ahí comienza el plazo además para ver si se presenta algún tipo de recurso. Así es. Porque solamente cuando la sentencia esté ejecutoriada, eso sí, cuando venza todo plazo para presentar una revisión, es cuando finalmente se puede hablar de que las personas están ya libres de este proceso. Así es, cuando pase ese 5 de agosto, corre un plazo que, si no me equivoco, son 15 días. Dentro de esos 15 días los intervinientes tienen plazo para leer el fallo en detalle y poder presentar los recursos que ellos estimen convenientes. El recurso de nulidad, acá no se habla de apelación, ¿sí? Es un recurso de nulidad que puede ser ingresado tanto a la Corte de Apelaciones de Santiago como también a la Corte Suprema, dependiendo de la causal que sea invocada por los intervinientes. Y posteriormente eso ya pasa a ser revisado por la Corte Suprema o por la Corte, como lo decíamos, de Apelaciones. Y esto podría devenir incluso en la apertura de un nuevo juicio, con nuevos magistrados que no hayan conocido la causa con anterioridad y con las mismas pruebas cabe señalar. No es que se abra de nuevo la carpeta investigativa, que se puedan incluir nuevas pruebas, sino simplemente se comienza un nuevo juicio con nuevos magistrados para que haya una nueva oportunidad de el análisis de las pruebas y del material probatorio. Pero la respuesta, como lo decíamos, la tiene la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Yo no me he interiorizado de la causa, pero no es primera vez que una sentencia se demora en salir una cantidad de tiempo como esta. Tenga presente que en la sentencia tienen que incorporarse todos
los elementos de juicio que fueron considerados. Y si en 2 años y medio estuvieron testigos, peritos, documentos, etcétera, imagínese la jueza que va a tener que redactar eso, pero tiene que razonar, tiene que fundamentar, tiene que indicar cuáles son su apreciación de por qué va a absolver, de por qué la jueza, la otra jueza que tendrá que poner porque entiendo, de acuerdo al veredicto hay un voto en contra, también tendrá que fundarlo. Entonces hay una serie de elementos que nos llevan a que no es llegar, porque aquí no es actuar con inteligencia artificial. Bueno, Claro. no es actuar con inteligencia artificial. No es Y pedirle- vamos a hablar de eso después, pero claro, están usando el tiempo máximo de plazo que tienen para redactar un fallo. Exactamente, son cerca de 8 meses, 10 Sí. meses, si no me falla el cálculo, Y que estamos tiene ahí. entonces la magistrada para redactar el fallo. No es copiar y pegar, no es agarrar lo que... sino Meterlo que en es el- darle un sentido a todo. No es que Juanito Pérez dijo esto en el juicio, sino que es darle un sentido. Como las magistradas que votaron con el voto a favor de la absolución tienen que justificar su voto en base a los antecedentes que fueron presentados en el juicio, como también la magistrada que votó por condenar también tiene que hacer la explicación de ese voto disidente. Y será interesante también conocer este fallo, sigo siendo insistente en este punto, si es condenado en costa del Ministerio Público, porque si hablamos de una derrota en este veredicto absolutorio, ciertamente sería una derrota aún más importante si es condenado en costas el Ministerio Público, porque hablamos de un juicio que ha costado millones y millones de pesos. Que podría seguir costando. Así es. Bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Seguimos súper atentos porque seguramente vamos a seguir hablando de Habrá las novedades. repercusiones de este caso. Pero claro, hasta que no conozcamos efectivamente el fallo no se pueden presentar ningún tipo de requerimiento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y bueno, íbamos a hablar de inteligencia artificial, por eso nos reíamos ahí con Miguel Ángel, porque se está cuestionando a propósito de esta franja electoral de Marco Enriquez Ominami el uso precisamente de la inteligencia artificial en las campañas y en la franja política. Colomba Eichholz ha reportado este tema durante la jornada y nos va a contar cuáles son los cuestionamientos, cuáles son las dudas, las probables cuestionamientos éticos, así que vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer lo que ha reportado. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, tras casi 11 años de investigación, finalmente ayer el Poder Judicial absolvió al candidato presidencial independiente Marco Enriquez Ominami del caso SQM. Hoy justamente estaba abordando esa materia en conversación con Radio Cooperativa, cuando además se le consultó sobre la franja televisiva que ha causado polémica ya casi una semana del estreno del primer capítulo de la franja de Marco Enriquez Ominami, en donde caricaturiza a diferentes candidatos presidenciales, particularmente a los de oposición, a Johannes Kaiser, Evelyn Matei y también José Antonio Kast, con imágenes del golpe de Estado de 1973 que ya había causado molestia la semana pasada en el entorno de los comandos de los candidatos presidenciales, pero luego también con un siguiente capítulo se hizo alusión también a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Todo esto utilizando solamente inteligencia artificial en una franja televisiva que, decía el candidato independiente, busca dar a conocer la verdad de la política de nuestro país. Justamente hoy abordó entonces esa temática de la franja televisiva y la defendió. No solamente la utilización de inteligencia artificial, sino también hizo alusión a que no hay mentiras en su franja televisiva, en los 2 capítulos que generaron molestia entre los candidatos presidenciales, y de hecho decía que su franja, lo que ocurre en su franja, lo que, ¿no es cierto?, da cuenta, por ejemplo, de imágenes de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser en 1973, aún no ha sido desmentido por parte de los abanderados, defendiendo entonces una vez más el contenido de esta franja que ya se va a transmitir por 28 días en total, hasta poco antes de la elección, hasta el 13 de noviembre, en donde podremos ver más capítulos de, por ejemplo, el candidato presidencial independiente Marco Enriquez Ominami. Como decía entonces, esto fue abordado por él en Radio Cooperativa, así que vamos a pasar a escuchar también cuáles fueron los argumentos y razones para defender también esta franja que tanta polémica ha causado. Es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que no condenan el bombardeo a la moneda. Que la candidata oficialista, el presidente Boric, hoy para sacar votos de centro, renuncien a decir la verdad, yo la digo, en la franja, como director. Kast, Kaiser, Matei, Parisi están orgullosos de un hecho que avergüenza la historia de la humanidad.
que se bombardeó la moneda. No he escuchado nunca en la derecha chilena referirse a eso. Se refieren siempre a, bueno, había que matar. Bueno, era inevitable. Más o menos. Pidió disculpas después. Y su jefe de campaña dijo que no se repetían nada, que esto es un juego de máscara. Esto es un juego de máscara. En la franja dije algo que fue factual. ¿Me ha desmentido Kaiser, Kast, Matei, Parisi, de que les avergüenza el bombardeo de la moneda? ¿Sí o no? Nunca. En una defensa, de hecho, que generó reacciones entre los abanderados, le consultamos, de hecho, al comando de la candidata presidencial Evelyn Matei si se quería referir a los dichos del candidato Marco Enrique Sominami, pero esa solicitud, de hecho, fue declinada por el comando de la abanderada. Ahora el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, también diputado Johannes Kaiser, abordó los dichos de su contendor en un despliegue territorial que ya lleva semanas, en el caso de Johannes Kaiser, 3 semanas aproximadamente desplegándose por todo nuestro país. Hoy estaba presente en la región de la Araucanía, también conversando con vecinos, cuando fue consultado justamente por las declaraciones, por esta defensa y respaldo que hizo Marco Enrique Sominami sobre el contenido de su franja televisiva. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también, de hecho, se vio retratado en esta franja electoral. El señor Marco Enrique Sominami no tiene una multitud de verdad para respaldarlo, así que necesitaba la inteligencia artificial. Es razonable que lo use. Ahora, respecto de lo que es el punto en cuestión, yo no voy a entrar en una discusión histórica. Lo único que le puedo decir es que toda la gente que estaba armada dentro de la moneda lo estaba haciendo violando la ley de control de armas y por tanto eran delincuentes. Bueno, una estrategia, de hecho, que veíamos, ¿no es cierto?, en las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, ha sido abordada justamente por más abanderados que se han sentido aludidos o han sido retratados directamente en la franja televisiva del candidato independiente Marco Enrique Sominami. Ahora, según el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, esto se debe a la baja que ha tenido en estas encuestas el candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami. Recordemos también en los últimos lugares de los sondeos de opinión, mientras quienes los siguen encabezando son justamente Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matei y también el candidato Johannes Kaiser, además de Franco Parisi, ahí en un quinto lugar según los sondeos. Según el académico, entonces, Cristian Leporati, esto justamente se debe o lo argumenta para dar un revuelo, ¿no es cierto?, o generar polémica en las redes sociales, porque también mencionaba el académico que justamente las campañas presidenciales, además de hacerse por los medios tradicionales, hay un espacio también bastante grande en donde buscan captar votos a través de redes sociales, y justamente una franja televisiva como la de Marco Enrique Sominami puede generar reacciones en esas plataformas. Así que pasemos a revisar también cuál es el análisis que hacen los académicos respecto de esta franja televisiva en particular. Está pensado en el guión, en la narrativa política, electoral de MEO, justamente buscando el impacto, generando la conversación digital, cosa de poder lograr un mejor posicionamiento en las encuestas de opinión pública que salen los fines de semana, donde marca bajo, tiene una baja preferencia, en torno al 1%, y por lo mismo no puede hacer lo mismo que hacen candidatos presidenciales mejor situados en las encuestas de opinión pública. Bueno, una carrera presidencial que no solamente ha sido polémica por las franjas electorales de los diferentes candidatos presidenciales, ya hemos visto en diferentes ocasiones en cadena nacional, en la ley de presupuesto 2026, presentando la ley de presupuesto 2026, como el presidente de la República, Gabriel Boric, también ha hecho alusión, no solamente en esa ocasión, sino en diferentes discursos, a los recortes presupuestarios que propone, por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Kast. Hoy, de hecho, eso no fue la excepción. El presidente de la República se encontraba también visitando diferentes comunas de la región de Valparaíso, en donde en medio de su discurso también relevó la importancia de los funcionarios públicos. Esto también a partir de la columna que tanta polémica generó, escrita por el principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, titulada Parásitos. Pero lo cierto es que no fue solamente el discurso del presidente Gabriel Boric el que aludió a la campaña presidencial, sino ayer también en la presentación de su campaña, en el lanzamiento de campaña en la región de O'Higgins,
O'Higgins, el candidato presidencial José Antonio Kast también arremetió en contra del gobierno, digo en este caso en particular, por el escándalo que ha habido por las cuentas de luz y ese mal cálculo, ¿no es cierto?, que se conoció la semana pasada. Así que vamos a pasar a revisar también ese desencuentro o polémica que se sigue generando pese a la recomendación que han hecho los voceros de la candidatura de Janet Jara para que el presidente no entre en la campaña presidencial, en los desencuentros que ha tenido particularmente con José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esos dos discursos, tanto del candidato como del presidente de la República. Hoy día este gobierno ineficiente nos tenía ocultos un detalle, que habían subido las cuentas de la luz porque nadie había hecho un doble cálculo para ver si estaba bien calculado o no la cuenta de la luz. Una vergüenza, una ineficiencia increíble, y se tratan de sacar los pillos. No, es que esto lo hicieron hace como 5 años atrás. La política puede ser honesta, puede ser transformadora, la política no tiene por qué ser esas peleas, esas agresiones que permanentemente se ven, en particular en las campañas. La política tiene que hacerse con convicción, con firmeza y con cariño. La labor que hace Germán y que replican miles de profesores a lo largo y ancho de Chile en las escuelas públicas como funcionarios públicos merece el más alto reconocimiento. Pero dime si diretes, particularmente entre el candidato presidencial José Antonio Kast y el presidente de la República, Gabriel Boric, que ya a pocos días de la primera vuelta se siguen dando, pese, como ya decía, a las recomendaciones que han hecho desde el comando de la candidata presidencial Janet Jara para que el presidente desista de hacer comentarios que puedan eventualmente afectar su campaña, como lo señalaba esta semana la senadora y vocera también del comando de Janet Jara, Alejandra Sepúlveda, que finalmente eso puede generar un abrazo del oso y no beneficiar la candidatura presidencial de Janet Jara. Bien, muchísimas gracias, Colomba, por esta información política a esta hora de la tarde, cuando ya faltan un poco más de 3 semanas para las próximas elecciones. Son las 6 de la tarde con 1 minuto, hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital a esta hora con cielos cubiertos y 17 grados como temperatura. Para mañana se espera una máxima de 18 grados con los mismos cielos cubiertos. Hacemos un alto y ya regresamos con más. Y a esta hora de la tarde, cuando son las 6 con 4 minutos, vamos a seguir hablando de política y sobre todo de las consecuencias que puede traer actos como los que vimos ayer, cuando, por ejemplo, decenas de colegios se quedaron sin el CIMSE precisamente porque no llegaron los medidores, los examinadores de esta prueba. Consecuencias políticas que pueden llegar hasta el Ministerio de Educación, hasta la campaña también de la banderada oficialista, de la que nos va a contar a esta hora Macarena Román. Maca, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, parte de las respuestas, más allá de los datos que entrega el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también apunta a no electorizar, decía, esta problemática. Sin duda, decía, es un problema, pero también entregó cifras que según él están por debajo de lo que han ocurrido en años anteriores. Por ejemplo, durante este proceso de toma de CIMSE, ¿cierto?, de esta jornada de día miércoles, en 146 establecimientos de la región metropolitana no se pudo hacer en totalidad, ¿cierto?, la toma de estas pruebas, en específico en los octavos básicos. Si hablamos de un total nacional, son 156 establecimientos educacionales. Por eso, el ministro de Educación dice que, por ejemplo, el año pasado hubo una baja en ese sentido de reprogramar. Se tuvieron que reprogramar 162 establecimientos, que está por sobre, ¿cierto?, lo que ocasionó esta fallida toma de CIMSE en algunos octavos de la región metropolitana. Insistimos, si el año pasado se habló de 162, hoy, durante este proceso, se habla de 156, es decir, en más del 97% de los establecimientos o de los cursos de octavos básicos, que era a quienes les correspondía esta medición, se pudo llevar a cabo. Eso no quita, por supuesto, que es de gravedad el hecho de que no se haya podido concretar este proceso en 156 establecimientos a nivel nacional.
en otras partes del país, en el norte del país, hubo problemas con servicios básicos y por eso no se pudo realizar, pero en gran parte del territorio nacional se llevó a cabo de buena manera. De hecho, el ministro de Educación hablaba en, primero, no politizar esta medida y tampoco ponerla en duda, ¿cierto? Él decía que el CIMSE es un buen medidor para saber cómo y cuánto están aprendiendo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Justamente vamos a pasar a escuchar al ministro de Educación, quien entrega más detalles respecto a este proceso, que más allá, ¿cierto?, de las cifras, por supuesto es lamentable que llegaron alumnos de octavos básicos y que no pudieron rendir el CIMSE como corresponde. Si uno observa, llegamos a más de 97,5% de implementación en los cursos asociados a los niveles que tenían que ser evaluados, que está por encima incluso de 2 de los últimos 4 años en términos de cobertura. Pero también es importante que las familias sepan que estando dentro del margen bajo el 3%, está un poquito más de 2,2% aproximadamente de los casos, también es importante señalar que esto no pone en riesgo ni los resultados ni la validez de los resultados de la evaluación. Yo considero que a calificar el momento de vulneración de derechos un poco precipitado, que efectivamente hay ciertos conductos y procedimientos que tenemos que seguir desde la institucionalidad para poder asegurarnos que todos los niños de igual manera puedan rendir. Lo que hemos hecho es asegurarnos de reaccionar rápidamente para que todos los niños tengan el mismo derecho. Aquí hay un incumplimiento grave y este incumplimiento grave del contrato son multas o sanciones que establece el Estado que van en un rango de los 200 millones y también hay boletas de garantía, de modo que no hay un detrimento en el patrimonio del Estado, que es el recurso de todos los chilenos. ¿Y algún sumario interno? Hay un sumario interno, evidentemente hay un sumario instruido también por el Ministerio de Educación, y este sumario va a determinar responsabilidades administrativas si es que las hubiera y también jurídicas en el caso de ser real. Ahí escuchábamos quién lidera, ¿cierto?, la Agencia de Calidad de Educación. Esta agencia es parte, por supuesto, del Ministerio de Educación a grandes rasgos, ¿cierto? Y son los encargados de hacer evaluaciones, tanto el CIMSE como también, por ejemplo, la evaluación docente, entre otras mediciones. Ellos son los que licitan el proceso de la prueba de CIMSE, ¿cierto?, de esta medición en concreto, y fueron a quienes se adjudicaron a Infer, una empresa que era la prestadora y la que tenía que desplegar a los examinadores de forma eficiente, cuestión que ya sabemos que al menos en 156 establecimientos educacionales no ocurrió. Una situación que generó las críticas transversales, podríamos decir, de este proceso, especialmente durante este miércoles, donde hasta candidatos presidenciales, ¿cierto?, cuestionaron el hecho de que no se haya podido rendir a su totalidad en la medición del CIMSE. Sin embargo, durante esta jornada continuaron estos cuestionamientos y, por ejemplo, el alcalde Mario Desbordes, que también tuvo establecimientos con este tipo de problemas, apuntó directamente al ministro de Educación. Dice que en este tipo de problemáticas, de conflictos, el ministro más bien no sale a dar la cara, a pesar, cierto, que también ahí le damos el punto al Ministerio de Educación, que durante toda esta jornada ha tratado de dar las explicaciones correspondientes, evidentemente, de un problema que afectó a niños y niñas de octavo básico. Escuchemos justamente al alcalde de Santiago. Estamos trabajando en el Instituto Nacional, en el Barros Borgoño y en el INBA una serie de medidas que hacen más seguro el establecimiento. Cámaras en espacios comunes, nunca en un espacio privado. Algún tipo de control de acceso, como el que usa, por ejemplo, la Universidad de Chile en Buchef. Tenemos presentadas varias querellas y estamos trabajando con el Ministerio Público, al que le hemos pedido que se investigue quiénes están detrás de estos grupos. Son grupos pequeños, hay infraestructura, hay logística, hay recursos financieros que escapan con creces a las capacidades de un joven de 15 años. Han sido detenidos mayores de edad en el INBA este año, mayor de edad, ni siquiera ex estudiante del INBA, ex estudiante del Instituto Nacional. Tenemos querellas presentadas con nombre y apellido. Escuchábamos al alcalde que critica, ¿cierto?, esto que tiene que ver con el proceso de CIMSE, pero también hace otra crítica y quizás aún más relevante, que tiene relación con los hechos de violencia que se han concretado en algunos establecimientos educacionales dependientes del municipio de Santiago. Por ejemplo, el Internado Nacional Barros Aranas, donde durante este miércoles agredió a una profesora, se rompieron los vidrios y se afectó la camioneta del rector de este
este establecimiento educacional. Además, también hubo uso de bombas Molotov, una situación que lamentablemente no es nueva en los alrededores y al interior de este establecimiento, y que genera entonces estos cuestionamientos por parte de la autoridad local. Por otro lado, también se tuvo que referir al tema el ministro de Educación, quien dijo que por supuesto le preocupa este tipo de situaciones. Además, se suma también a la eventual acción de una querella, ¿cierto?, en contra de quienes se resulten responsables respecto a esta situación que ustedes están viendo en imágenes. Así quedó el auto del rector del Internado Nacional Barros Arana. Por otro lado, también hubo una situación de violencia en el Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en Providencia. En este establecimiento, durante la mañana, hubo una especie también de protesta, podríamos decir, o manifestación totalmente violenta, ¿cierto?, de overoles blancos, quienes prendieron fuego alrededor de este establecimiento, luego entraron hasta el recinto educacional y quebraron varios vidrios y dejaron también completamente destruida la enfermería. Fuimos a hablar con algunos apoderados, también profesores de este liceo, quienes decían, ¿cierto?, que era una situación que les preocupaba y que afectaba finalmente la calidad de educación y la seguridad de quienes están estudiando al interior de este establecimiento. El municipio más que el ministerio. Pero ahora están pasando... Por eso, porque el municipio se está lavando las manos, porque el próximo año pasa el ministerio, no le están entregando recursos. Todas las mantenciones de las salas ha sido autogestionada. El abandono del municipio es producto de lo que está pasando. Nosotros tuvimos una reunión formal con el alcalde y la respuesta que ellos iban a hacer rondas periódicas, pero cuando nosotros le pedimos en forma puntual que pusiera puntos fijos de seguridad de paz ciudadana en la esquina, sobre todo acá en Miguel Claro con Providencia, él dijo que no iba a exponer a sus empleados municipales, a sus guardias municipales, con los encapuchados y con los delincuentes o manifestantes que estén acá fuera del liceo. Bueno, yo encuentro que es muy malo, que los niños deberían de tener más resguardo, sobre todo los chicos, y no que los grandes los pasaran a llevar así. Encuentro que es muy malo todo lo que está pasando. Bueno, en torno a eso que hablaban algunos de los apoderados, por ejemplo, desde el municipio nos respondían, ¿cierto?, al hacer consulta respecto a la seguridad de alrededor del establecimiento, que más bien eso tiene relación con lo que pueda llevar a cabo Carabineros de Chile, que el municipio no se puede hacer cargo, ¿cierto?, de la seguridad, al menos las 24 horas, de las calles que rondan, ¿cierto?, el establecimiento educacional. Por otro lado, eso sí, también se pronunciaron respecto a lo que pasó al interior, que quedó totalmente destruida, ya decíamos, la enfermería y algunas de las ventanas de este establecimiento ubicado en Providencia. Respecto a eso, emitieron un comunicado donde dice que se están haciendo las investigaciones y las averiguaciones pertinentes para dar obviamente con responsables y prevenir este tipo de hechos. Nosotros hablábamos con otros apoderados al fuera del Liceo Lastarria y decían, ¿cierto?, que les preocupaba el hecho de que los niños, especialmente los más pequeños, son quienes más sufren con este tipo de situaciones, no entienden lo que está pasando, y de hecho hay un plan al interior del liceo que cuando ocurre este tipo de situaciones se llevan a quienes son de kinder, de primero básico, hasta un gimnasio para tratar de darle protección y contención a raíz de este tipo de situaciones. Por otro lado, también le decíamos, el ministro de Educación habló sobre estas situaciones, en específico también lo que está pasando en el INBA, una situación que dejó a una profesora, ¿cierto?, que fue agredida, a un auto del propio rector totalmente destruido. Escuchemos lo que dijo el ministro de Educación y también el ministro de Seguridad Pública, que hace un llamado a la Fiscalía, un llamado directo a tratar de ver este problema como un fenómeno global, ¿cierto? Porque decía, si lo tomamos como casos particulares, entonces no se va a poder dar solución a este tipo de violencia. Hay un conjunto de acciones que tienen que ocurrir en el ámbito preventivo, de los cuales una parte están en manos del Ministerio y la estamos ejerciendo a través de los distintos planes de convivencia, de las intervenciones con recursos. Y por otro lado está la actuación preventiva de instituciones que están asociadas a esto, como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio Público, ¿no?, y las policías, obviamente, entre medio. El problema de los establecimientos emblemáticos es que han sido finalmente secuestrados por un grupo de sujetos asistémicos, minoritarios, que utilizan armas
que son las bombas Molotov, para intimidar sus comunidades educativas e impedir el normal desarrollo de esas actividades. Eso no puede seguir siendo analizado aisladamente y necesitamos una visión de persecución criminal más global. Otras de las autoridades que comentaron este grave hecho, ¿cierto?, fue el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguró que había que catalogar el uso de bombas Molotov directamente como un delito, que usar este tipo de artefactos generan, ¿cierto?, un riesgo hasta de la vida de quienes la están usando o hacia dónde se lanzan, pero también que había que catalogar las cosas por cómo se llaman, por cómo son catalogadas, valga la redundancia en este caso, según lo que él emite es un delito hecho y derecho. Y por último, solo para terminar, Mati, respecto a la reprogramación del CIMSE, la prueba de CIMSE que no se pudo llevar a cabo durante este miércoles, el Ministerio de Educación aseguró que se van a reprogramar tanto para la semana que viene como para la subsiguiente, que corresponde también esta medición para cuartos básicos, es decir, habrán establecimientos donde se esté desarrollando esta medición en octavos básicos por la medición fallida y también en paralelo a los cuartos básicos. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Información ahí, una mezcla de política y administrativa. Muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros hacemos un alto en Hoy es Noticia. No, nos vamos con Felipe Hernández a esta hora de la tarde porque se ha logrado la detención de 3 sujetos que estarían vinculados con las 2 personas que causaron el accidente de este furgón que terminó con la vida de este menor de 12 años de edad. Felipe nos va a contar más detalles de la detención, quiénes serían estas personas y cuál sería la relación con el hecho que derivó en la muerte de este menor. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, porque todo esto se enmarca justamente en lo que tú mencionas, este caso lamentable en el que el pasado día lunes les contábamos este triste hecho en el que sujetos que iban a bordo de un vehículo roban en una primera instancia un teléfono celular y luego de eso, bueno, se inicia una persecución por parte de un civil para darles alcance y toda esta loca carrera termina por parte de los delincuentes chocando contra un furgón escolar y con la muerte de un menor de 12 años, el cual su funeral se realizó en la jornada del día de hoy en el Parque del Recuerdo en el sector de Santa Clara. Es justamente a raíz de este caso que las labores investigativas los llevaron al equipo del OS9 de Carabineros a realizar algunos allanamientos operativos, principalmente en las comunas de Huechuraba y en Recoleta. Pero es justamente en 3 domicilios de la comuna de Huechuraba donde se centró toda la atención. ¿Por qué? Porque todos estos domicilios se vinculan de una u otra manera a al menos uno de los 2 sujetos que participaron de esa triste jornada del día lunes con esta situación de la muerte de este menor de 12 años. Pero todavía no se puede hacer por parte de la Fiscalía el match suficiente para poder establecer la participación de estos 2 sujetos con una organización ligada al mundo del narcotráfico. Llega Carabineros en la jornada del día martes 22 a hacer justamente estos operativos a estas casas en Huechuraba y en Recoleta y se encuentran en al menos una de estas casas de la comuna de Huechuraba varios kilos de droga, 29 paquetes de droga, más de 20 kilos de marihuana y otros tantos de clorhidrato de cocaína. Bueno, esto dio origen a la detención de quien estaba en ese momento al interior de la casa, que es un sujeto de nacionalidad boliviana, es una mujer más bien, de nacionalidad boliviana, y luego de eso es que llegan a otros 2 domicilios, y es ahí donde también se detiene a 2 sujetos más, que serían pareja ambos, y por eso es que hay 3 nuevos detenidos, al menos en lo que se podría decir un vínculo entre estos sujetos que participan en este delito en la jornada del día lunes y lo que sucede entonces con estos allanamientos en la comuna de Recoleta, en Huechuraba y también en Recoleta el pasado día martes. Lo que pasó en Recoleta es que llegan justamente a este domicilio por la ampliación de esta investigación y por eso es que se solicita el ingreso a este domicilio en Recoleta y es ahí donde se encuentran cerca de 50 millones de pesos que estarían directamente ligados a la venta de droga. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras que entregó Carabineros y también la fiscal Macarena Cañas, quien es la fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, quienes explican
qué fue o por qué se da justamente que se llega a estos domicilios, se detiene a estos sujetos que son de nacionalidad boliviana y con dos de al menos de ellos en situación irregular en nuestro país y que podrían tener vinculación con estos dos sujetos que dieron muerte, lamentablemente, en esta persecución a este menor de 12 años el pasado día lunes en Recoleta. Revisemos justamente lo que señalaban ambas autoridades. Del resultado de este ingreso a los domicilios, se logró la detención de 3 personas, 2 mujeres y un hombre, los 3 adultos de nacionalidad boliviana, 2 de ellos con una situación administrativa irregular. Además, se logró la incautación de aproximadamente 30 kilos de droga, más o menos 18 kilos de pasta base de cocaína, 12 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautó 48 millones de pesos en efectivo y 3 celulares que posteriormente serán periciados. Todos quedamos conmocionados respecto del robo con violencia y posterior homicidio simple en perjuicio de un menor de 12 años el día lunes recién pasado en la comuna de Recoleta. Y ello nos motiva a continuar con las indagaciones. Es por eso que, en la medida que la Fiscalía, en unión con Carabineros, obtiene pruebas relevantes, es que los tribunales de justicia nos apoyan con medidas intrusivas de entidad, que en este caso eran órdenes de entrada de registro que permitieron incautar esa enorme cantidad de droga y de dinero que ha señalado el general Monraz. El punto también es relevante porque se trata de un inmueble que era de la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas. La Fiscalía, con Carabineros de Chile, no solo logró la detención, sino que además ya fueron puestos a disposición del tribunal competente, en este caso el segundo juzgado de garantía Santiago, y se determinó por parte del tribunal la prisión preventiva para todos los detenidos y un plazo de 120 días para que dure la investigación, todo ello por peligro para la seguridad de la sociedad. Y ahí está entonces, en ese plazo de investigación se va a buscar por parte del Ministerio Público poder hacer este match y poder unir a estos 2 sujetos que participaron de este hecho lamentable de la muerte de este menor de 12 años a propósito de este robo de teléfono en la comuna de Recoleta y a estos 3 sujetos que están ahora en prisión preventiva, al igual que los otros 2 primeros, y poder hacer el match si es que son o no, hermanos delictuales, podríamos decirlo de alguna manera, en este ámbito. Así que todo eso es labor que tiene que hacer ahora la Fiscalía. En esta actividad de prensa, en las dependencias del OS9 de Carabineros, también estuvo presente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Fue consultado no solamente por la situación de esta actividad de prensa donde se dio a conocer esta información, sino que también por otros temas, y particularmente de uno, y que tiene que ver con la investigación por el caso de la muerte, del crimen, del secuestro, extorsión y también homicidio en contra del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Ustedes lo recordarán, este hecho de febrero del año pasado, en el que fue justamente encontrado su cuerpo dentro de una maleta al interior de la toma de Maipú, y donde ya hay detenidos, no solamente en nuestro país, sino que en el extranjero. Y por estas razones que se le consultó al ministro Luis Cordero, porque ya hay novedades respecto de, por ejemplo, la situación procesal de Luis Alfredo Castillo. Hablamos de uno de los involucrados en este crimen y que la Corte Suprema colombiana ha determinado que dio el favor a la justicia nacional, a la justicia chilena, de entregar en extradición a este sujeto que está involucrado en este crimen, al igual que otros que también están a la espera de esa resolución por parte de la justicia colombiana. Bueno, hablamos del Gocho. Este sujeto participó directamente, al menos así lo establece la investigación del Ministerio Público en nuestro país, que habría participado en la inhumación de Ronald Ojeda, y por eso es que se estaba buscando. Bueno, ya va a enfrentar a la justicia chilena porque en las próximas semanas debería arribar a nuestro país. Así también lo mencionó el ministro Luis Cordero, y por eso es que vamos a escuchar sus palabras. El que comete delito en Chile o encargue delito desde el exterior será perseguido por el sistema de enjuiciamiento criminal.
La estrategia del Ministerio Público es una estrategia que el Gobierno ha compartido en este ámbito, especialmente en el caso del secuestro y posterior homicidio del teniente Ojeda. Pero además reafirma otra cuestión que nosotros hemos indicado y que también ha señalado el Ministerio Público. Buena parte de este tipo de éxitos tiene que ver también con los mecanismos de cooperación internacional que existen entre policías, en primer lugar, que permiten la identificación y ubicación y detención de estos sujetos, pero también de la coordinación de los estados que hacen posible las extradiciones. Así que nosotros esperamos que arriben pronto a nuestro país, como han sido las otras extradiciones que respecto de esta organización criminal el Estado de Chile ha sostenido. ¿No se tiene una fecha todavía? ¿Cómo se va a coordinar este vuelo? Nosotros también? tenemos la noticia que ustedes han comunicado, el resto tiene que ver con cuestiones logísticas y de seguridad que serán informadas oportunamente. Claro. Toda esta situación, lo que ustedes escuchaban, tiene que ver con varios sujetos. Hablamos de 13 particularmente, que son los que están hoy día bajo la tutela o, en este caso, la justicia colombiana, que son, ya lo decíamos, el Gocho, Luis Alfredo Castillo y también Larry Changa, que es Larry Álvarez, y Carlos Gómez, que es conocido como Carlos Bobby. Bueno, estos 3 sujetos están en Colombia y están a la espera de la decisión que se tome por parte de la Corte Suprema colombiana de ser extraditados o no. El punto es que al menos en el caso de Carlos Bobby ha sido requerido también por la justicia norteamericana. También el ministro Luis Cordero se refirió a esto y señaló que se va a hacer expresamente y directamente la entrega de la información requerida por parte de la justicia colombiana para que sea enviado a nuestro país y no pase por Estados Unidos primeramente. La misma situación ocurre justamente con el Gocho, el primer sujeto que mencionábamos, el Luis Alfredo Castillo, que fue requerido por la justicia venezolana a propósito de los delitos que se cometieron en nuestro país en el caso de Ronald Ojeda. Esta situación entonces es que la justicia de la Corte Suprema de Colombia, a pesar de tener esa solicitud por parte de la justicia venezolana, bueno, de todas maneras le dio el favor a la justicia chilena y por eso es que el Gocho va a tener que enfrentar en las próximas semanas a los tribunales nacionales, Mati. Bien, muchas gracias Felipe por toda esa información referente a este caso que claramente conmenciona al país. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre el tema con el que comenzábamos. Hoy es noticia y esto es las repercusiones luego del veredicto que escuchábamos ayer, absolutorio para los 8 imputados en el caso SQM. Vamos a conversar con el abogado Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos durante la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet y además socio del estudio Bofill, Escobar y Silva. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, analizando, bueno, todas las reacciones que ha habido después de este veredicto y quería conocer su impresión respecto de cómo termina o cómo está terminando, no sabemos si ha terminado definitivamente, este caso que lleva ya más de 11 años entre investigación y formalización y finalmente el veredicto. Bueno, yo tenía bastantes menos canas cuando dije que lo más probable es que este caso terminara, si es que la gente se daba la paciencia de llegar hasta un juicio, de un modo bastante inútil en relación con todo el esfuerzo desarrollado, porque era poco probable que hubiera delito tributario especialmente en las conductas que se veían en esa época. Ignoro por qué, pero la Fiscalía insistió permanentemente en que había delitos tributarios en el caso de las boletas que se destinaban a justificar financiamiento de la política, cuando era bastante evidente que ni los que las emitían ni los que las recibían las habían pedido para rebajar impuestos. Ese no era el objeto y es el tema central que yo creo que ayer se reflejó bien en el fallo. Esta fue la que se llamó en su momento la doctrina Escobar. Que fue compartido por algunos, pero que en su mayoría encontraron que era una doctrina que era bastante particular y que en general lo que se tomaba fue el curso que siguió el Ministerio Público. ¿Usted cree que también su doctrina fue recogida en este veredicto, abogado?
Si este no es un problema de doctrina, es lo que dice el código. El código dice, en el código tributario, artículo 97, número 4, que nadie nunca se dedicó a analizarlo en serio. Si ustedes ven, la posición que siempre se adoptó era de que aquí estamos ante facturas falsas, y eso era todo. Pero el tipo penal requiere no que haya, no solo que haya una factura falsa, sino que la factura falsa haya sido, en el caso del que la emite, la persona que emitió las boletas o lo que sea que haya sido, de los que estaban ahí acusados, el señor Wagner y otros, requiere que uno la haya emitido para que el otro evada impuestos. ¿Ya? Y el otro, esa es la primera condición. Y nadie a estas personas, nadie les dijo, oye, méteme una boleta que quiero bajar impuestos. No es como las facturas falsas que conocemos en los casos estos que cada cierto tiempo aparecen, donde una empresa sale a comprar facturas falsas, normalmente pagando una fracción al que le provee la factura falsa del precio del valor del IVA, y con eso obtiene un crédito IVA artificial, fraudulento, y además una rebaja del monto del valor neto de la factura por el total de la factura. Eso es el caso habitual, eso es lo que está tipificado en la ley como delito de emisión de facturas por un lado, y en el otro hacer una maniobra para reducir el impuesto. Ahora, de todas maneras, redundó en una reducción de impuestos. Sí, claro, pero es que es distinto, es que esto es bien importante porque esto es un problema técnico penal que nunca quisieron escuchar. El problema técnico penal es que esto requiere que haya habido de quien la está emitiendo, no que se reduzcan los impuestos, tengo que haberla emitido para que el otro reduzca impuestos. Y a nadie le pidieron una boleta para reducir impuestos, le pidieron boletas para justificar una salida de plata destinada a financiar campañas políticas. Ya, y eso el tema tributario no revierte, no se convierte en delito de acuerdo a lo que usted plantea por solo el hecho de que la factura sea falsa. El artículo 97.4 de la ley que dice que tiene que ser emitida para que el otro cometa el delito tributario. O sea, requiere ánimo del que emite y requiere ánimo del otro de estar cometiendo un delito tributario. Y resulta que del que recibe, esto no lo hacían para bajar impuestos, lo hacían para justificar la salida de plata de la compañía. Ahora, la mi rebasa pregunta, de impuestos es una consecuencia de un rebote. Y eso es lo que dice la... Ya, pero por ejemplo hubo otras sentencias que terminaron con condenas para personas por haber incurrido en estos delitos, que fueron condenas que se llegó a un acuerdo, el ya fallecido Jovino Novoa, Eguiluz, también Francisco Mujica de Corpesca. ¿Por qué en esos casos siguió y se consideró que sí era un delito? Porque ahí las personas optaron por el juicio abreviado. Si usted se fija, cuando parte este fallo, las juezas dejaron constancia de algo que era bastante evidente. Estos juicios eran extremadamente difíciles de poder justificar. Yo estoy leyendo aquí lo que dice, 560 jornadas de juicio. O sea, usted podía ser inocente, sí, pero se tenía que tragar un proceso como este. Y lo que uno vio, a mí me tocó conversar con algunas personas vinculadas a estos casos, es que la gente dijo, yo no estoy dispuesto, me sale más fácil a decir que soy culpable, me acojo a esta cosa, salgo de una vez y doy vuelta a la página. Entonces, nunca hubo una discusión jurídica ante jueces que se pronunciaran sobre el punto, sino que hubo personas que estuvieron ante la disyuntiva de enfrentarse, como en este caso, un juicio de 2 años yendo 500 y tantas veces a la sede del tribunal a defenderse, y mientras eso no ocurriera, de verdad no hubo una discusión. Hubo gente que dijo, bueno, entre pasármelo ahí o hacer un juicio abreviado, hago el juicio abreviado, acepto que soy responsable, pago lo que tengo que pagar y fin de la historia. Entonces, es totalmente distinto. Hasta donde yo entiendo, no recuerdo que haya otro caso en que haya habido un juicio oral, en que haya habido un pronunciamiento de los jueces sobre si hubo o no hubo delitos tributarios. Ahora, de acuerdo a lo que yo entendía de la llamada doctrina Escobar, que usted dice que no es más que la aplicación del artículo, pero así se conoció, esto se relacionaba con las personas, pero no con las empresas, porque las empresas, ahí había otra figura en que sí se podía perseguir la responsabilidad de la empresa, ¿no es verdad? No creo, porque tenía que tratarse de que hubiera personas que hubieran tratado
de rebajar los impuestos, que eso hubiera sido eso era lo que tenían que querer. Ese es parte del tipo penal en los incisos primero y segundo del artículo 97, número 4. El de los que emite está en el cuarto inciso. Es bien técnico, yo sé que es aburrido para las audiencias a lo mejor, pero esa es la realidad, pues si este es un tema legal, esto no es un tema de odontología ni es un tema de física cuántica, este es un tema legal, tiene que ver con incisos, normas, letritas. Y las letras estas exigen que para que uno sea castigado por un delito tributario tiene que haber habido una maniobra fraudulenta destinada a bajar impuestos. Y a todas las personas que estuvieron involucradas, estas eran empresas grandes todas, nadie anda metiendo facturas para bajar impuestos por, no sé, unos cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos en facturas en empresas que tienen miles de millones de pesos en impuestos. Los que hicieron estas cosas lo hacían para justificar la salida de dinero de la empresa, cuestión que podrá ser materia discutible, reprobable, lo que usted quiera, pero delito tributario no se ve que sea. Entonces, yo escuchaba hoy día a uno de los fiscales que estuvo involucrado en esto hace tiempo atrás y decía, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos dejó de hacer esto? La gran pregunta es ¿por qué se querellaron siquiera en primer lugar si era poco probable que esto fuera delito tributario? Aquí lo que pasó es que este era un financiamiento ilegal de la política, pero cuya ilegalidad en la época era solo una infracción y prescribía en 6 meses. Y como no se podía perseguir eso porque lo habían descubierto después de los 6 meses, entonces inventaron irse por el área tributaria. Y desde el principio, por lo menos eso fue lo que yo sostuve, esto era muy improbable que tuviera éxito. Yo siempre dije, yo debe haber por ahí algunas entrevistas mías que dije, van a pasar los años, se van a ir estos fiscales, vamos a haber gastado todos los chilenos miles de millones de pesos y probablemente no vamos a llegar a nada. Y justamente eso es lo que está pasando. Ahora, bueno, ahí hay distintas interpretaciones porque si llegamos hasta acá, eso se podría haber cortado en un principio, ¿no? Si no se hubieran presentado las querellas, desde luego. Y a mí lo que me sorprendía de lo que le escuché hoy día a este fiscal era que decía que el Servicio de Impuestos Internos debió haber seguido presentando querellas. Imagínense si estos solos casos dieron lugar a 500 y tantas sesiones de un pobre tribunal al que le tocó lidiar con esto. Si hubieran presentado las otras 40, 50, no me acuerdo cuántas empresas que estaban involucradas, creo que eran más de 100. Estaríamos hasta el próximo siglo sacando esto para llegar a estos resultados absurdos. No, esto no tiene ningún sentido. Cualquier administración racional de los recursos del Servicio de Impuestos Internos suponía haber hecho una evaluación de la probabilidad de éxito que tenían estas acciones, el costo que está involucrado, versus la alternativa que era denunciar esto como una infracción que tenía mejor probabilidad y menos un estándar de prueba más fácil, y una probabilidad de resarcimiento mucho más alta, que fue lo que hizo a continuación Impuestos Internos cuando dejó de perder el tiempo en querellas y presentó denuncias normales en los tribunales tributarios aduaneros, donde llegó a acuerdos rápidamente con un costo mínimo y recaudó miles de millones de pesos. Esa era la conducta racional. Esta pretensión que tienen los fiscales de andar, los fiscales que iniciaron estos casos, de seguir haciendo que Impuestos Internos se desgastara eternamente. No hay abogados para defender todas las querellas que a ellos se les habría ocurrido y además que las presentaron y las tramitaron mal, como vimos también en este fallo. En algún minuto se les ocurrió acumular todas estas causas a personas distintas por hechos diferentes, lo cual hizo todo esto extremadamente engorroso. Y obviamente lo que andaban buscando era dificultarles la defensa a esta gente. Pero tuvieron la paciencia y los recursos para defenderse. Y el resultado es el anticipable desde el principio, que probablemente iban a decir que aquí no había elementos suficientes del tipo penal. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿cree entonces que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público tienen que ajustar los criterios luego de este veredicto? O sea, que el Servicio de Impuestos Internos no debiera presentar querellas, ni siquiera las nominativas que presenta hoy. Por supuesto, el servicio ajustó el criterio. Hoy día no hace de partida no hace querellas genéricas, pero nominativa. Segundo, a eso me refiero, no hace querellas genéricas, sí. Hace querellas nominativas hoy día. Y segundo, apunta mucho mejor o trata de apuntar mucho mejor, porque el esfuerzo que significan estos casos es enorme. Entonces, no tiene sentido hacer un esfuerzo cuando no es probable un resultado favorable a la pretensión del servicio.
se gastan recursos de todos los chilenos con poco efecto. Eso es absurdo. Y eso lo cambió el Servicio de Impuestos Internos, a mi juicio, correctamente, cuando dejaron de presentar querellas en esta materia y dijeron, esto no tiene mucho camino, vámonos mejor por la orillita de ir a cobrar y nos dedicamos a lo que es nuestro, que eso era lo que tenía sentido. Imagínense si hubiera 100 de estas querellas. Aquí hay 8 personas. Pero en definitiva, claro, usted, de acuerdo a este criterio, aunque se hubieran entregado estas boletas falsas, si no tenían el sentido de, digamos, evadir impuestos, no hay ninguna sanción o no hay ningún delito asociado. No hay un delito asociado. Otra cosa es que, como consecuencia de haber rebajado una factura falsa de los impuestos, por la razón que sea, que en este caso fue para disimular una salida de dinero para financiar campañas políticas, tengan que pagar todos los impuestos que correspondan más multas e intereses, que fue lo que se logró, y en esa parte bravo por el Servicio de Impuestos Internos, porque hizo que se pagara lo que correspondía. Si aquí lo que uno lamenta es el enorme desperdicio de recursos, de foco, de la Fiscalía, en casos como estos, que no se sabía desde el principio que no tenían mucha probabilidad de éxito. Ahora, o sea, responsabilidades éticas, sociales, eso no es materia del tribunal. Eso no se regula en los códigos, eso lo ve cada uno en su vida personal, digamos. Pero el ejercicio del poder jurisdiccional punitivo, penal, requiere cumplir el primer presupuesto, que es que la conducta esté definida como un delito. Y la conducta que aquí se trató de perseguir es una conducta que exige un tipo de voluntad que hay que probarla. Y esa voluntad era improbable. Nadie salió a buscar estas boletas para bajar impuestos. Ya. Ese no fue el objetivo de nadie. Y en el caso, por ejemplo, del cohecho que se persiguió, en el caso de Pablo Longueira. Perdón, no lo escuché bien. En el caso de el delito de cohecho que se persiguió en el caso de Pablo Longueira, ¿no estaba justificado? En ese delito no tengo muchos los antecedentes, no lo tengo demasiado claro, pero lo que alcancé a leer de este razonamiento que hicieron las juezas acá, lo que dice es que no se logró probar que el pago de una deuda, creo, de alguien, de una tercera persona, estuviera vinculada a lo que sea que hizo el señor Longueira. Yo de ese caso no conozco, y la opinión que yo di tenía que ver con los delitos tributarios. El delito de cohecho, no sé cuáles son no conozco bien los antecedentes de eso, así que de ese no tengo opinión. Bueno, claro, porque aquí se están mezclando varios temas también y varios delitos que se estaban persiguiendo, y se habla, porque se habla ahora de un solo caso, pero hay aristas distintas. Y se habla también, uno, de lo que la nueva justicia trató de perseguir, que era un juicio que fuera rápido, que en este caso claramente no se cumplió. ¿Cómo queda a su juicio la justicia, los tribunales y el Ministerio Público luego de este caso para la población que dice hay dos tipos de justicia, una justicia para los que son ricos y otra justicia y otro estándar de prueba para los que no lo son? Yo creo que eso es un juicio más bien político que técnico. Yo insisto, lo dije el 2014, aquí lo que va a pasar es que van a generar la expectativa de que hay unos delitos, van a hacer un enorme ruido, vamos a botar un montón de recursos y la población va a quedar bastante desilusionada e indignada cuando en unos años más resulta que no se condena a nadie porque resulta que nunca se debió haber presentado las querellas en primer lugar. Y entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nada, que hubo reacciones jurídicas, presentar querellas, hacer todo el escándalo que hicieron los fiscales de la época que generaron esta cosa, frente a un problema que era político. Si el problema era, ¿había un financiamiento ilegal de la política? Sí. ¿Se podía perseguir en ese minuto? No, porque la ley tenía una prescripción corta porque lo definía como una infracción y no como un delito que tenía una prescripción más larga. Había pasado el plazo de prescripción. El público estaba enojado, todos querían que se hiciera algo. Ya, inventemos un delito tributario, vámonos por ahí, a ver si resulta.
resulta que no les resultó. Eso fue lo que pasó. Y era previsible que no resultara porque estaba mal técnicamente. Sí, ese era el problema. Ya, pero no que no hubiera habido un financiamiento irregular o ilegal. Eso sí existía, solo que no estaba tipificado la figura para configurar el delito. Estaba tipificada, pero como falta. Y Ya. lo que decía, y por lo tanto, tenía primero una sanción chica, pero segundo, se podía perseguir por un periodo muy corto. Y cuando descubrieron esto, ese plazo ya había pasado. Sí, ese era todo el problema. Y después, recuerda usted, vino todo esta reacción política legislativa, porque por supuesto los parlamentarios reaccionan sobre la marcha y dicen, bueno, hay que terminar con esto, y entonces vino la comisión Engel, o el informe Engel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que propuso que se hiciera el financiamiento público de la política y se tipificó ahora como delito, y ahora sí se puede perseguir por más tiempo conductas como esas de esa época que no se podían perseguir por más tiempo. Y bueno, el sistema penal funciona así, si a nadie lo pueden condenar por una ley que no existe. Porque, por Solo se puede ejemplo, condenar. el propio SQM hace un reconocimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos de que hizo los pagos ilegales a las autoridades chilenas. Pero si no cabe duda de que pagaron financiamiento político. Si el problema es si es que eso constituyó o no constituyó un delito. Y el tema, insisto de nuevo, es que la ley de la época no preveía que ninguna de esas conductas fuera delito, y la que sí preveía, que era preveía que era la de infracción, era la del financiamiento político, la preveía como infracción con una prescripción muy corta, era una sanción muy chica, puesta y regulada por los propios políticos, desde luego, si son ellos los que dictan las leyes. Y como se produjo este escándalo, enfrentados con eso, reaccionaron y cambiaron la ley, y hoy día esto sí podría ser perseguido. Pero lo que la gente tiene que entender es que nadie puede ser condenado por una ley o por una norma que no existe en la época. Solo puede ser uno condenado por las leyes que existen. La ley que sí describía lo que ocurrió, el financiamiento de la política, era una infracción y no la pudieron usar porque era muy corta. La ley que intentaron, así como dicen, ya tratemos, ya que no nos resulta esta otra, ¿por qué no nos vamos por aquí? La miraron mal y no hicieron el análisis técnico y se la jugaron y se hicieron muy famosos por lo demás con todo este cuento de que era un delito tributario, cuando no lo era. Era dificilísimo llegar a demostrar que alguien había salido a pedir esta boleta para bajar impuestos. Ya, y no era posible que la jueza que estaba llevando adelante esto pudiera resolverlo antes, si no existía un delito las como etapas tal. del proceso las maneja la fiscalía, es la fiscalía, primero la que investiga, segundo que decide que va a formalizar la investigación, después que va a hacer la preparación del juicio oral y finalmente que va a hacer el juicio oral. Todo ese proceso es lento, largo y caro. Y por eso que la gran pregunta desde el principio era, ¿tenía sentido hacer todo este desgaste? En mi opinión, estos fiscales se equivocaron y se gastaron la plata de los chilenos. Eso fue lo que hicieron. Es bien difícil llegar a un caso técnicamente más sólido. Hay gente que opinaba de otro modo, pero por lo menos para mí esto fue siempre muy claro en el tema tributario penal, por lo menos. Abogado, en este caso se llegan a distintos argumentos el día de ayer para absolver. Uno es, el paso del tiempo. ¿Le parece que eso es un argumento para absolver el paso del tiempo en un juicio como este? No estoy seguro, la verdad que esa no es mi... Yo creo que las cosas se tienen que demorar lo que se tienen que demorar. Yo el reproche que veo allá adentro tiene que ver no con el hecho objetivo de que hayan pasado 7 años, o lo que sea, ya no sé cuántos años son, creo que son 11. Son 11 años. Claro, pero llevan... Sino que esto es consecuencia de lo que yo leo, de lo que alcancé a ver de esta resolución. El reproche es no que el juicio haya demorado 11 años por lo largo del plazo, sino que haya sido en buena parte consecuencia de las decisiones que tomó la Fiscalía, que decidió acumular los procesos en vez de haber llevado procesos separados que pudieron haberse resuelto de un modo mucho más rápido. Claro. Usaron una estrategia que hizo alargar esto artificialmente, eso es lo que están diciendo, y eso encuentran que va contra los derechos humanos y una serie de cosas. No estoy tan seguro de ese razonamiento,
pero lo que le reprochan al Ministerio Público es: usted ha demorado esto más allá de lo razonable, y el que lo hizo fue usted, más el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. Claro, pero también hay otro razonamiento de que digamos, la prueba no era lo suficientemente contundente como para acreditar, pero acreditar un delito que usted me dice que no existe. Es que eso es lo que no estoy entendiendo ahora. Son dos cosas. A ver, esta es una tercera derivada. El primer problema era si el tipo existía. Ese es lo primero que tiene que uno evaluar. Lo segundo que uno tiene que evaluar es si es que tiene prueba para demostrar que aquello que la ley dice como es delito, si es que ocurrió o no ocurrió. Y aquí las juezas estas dijeron: oiga, me tapó de papeles y estos papeles no son concluyentes de uno de los elementos que usted debería desde el principio haber sabido, que es que esta gente había emitido las boletas para que alguien evadiera impuestos, o que alguien había pedido las boletas para evadir impuestos. De eso no veo ninguna evidencia en ninguna parte. Y una cosa distinta de estas dos anteriores es que le dice: y además, en la manera que usted llevó este proceso, lo alargó al infinito. Nos hizo pasar 11 años y a nosotras 500 y tantas sesiones para tratar todo esto sin que usted se hubiera preocupado de tener prueba del dolo que se necesita en el tipo tributario penal. Ese es el análisis que hicieron, reducido a la esencia. Ya, perfecto. Ahí se entiende, porque claro, para que hubiera existido un delito tenía que haber este dolo para causar un daño al fisco, y eso era lo que no se logró probar, porque de acuerdo a lo que se plantea no habría existido. Bien, es súper técnico, abogado, los razonamientos, por eso que también le pedí un poco de pedagogía a la hora de explicarlo, porque aparentemente no se entiende que, o sea, el razonamiento público, de que sabemos que estamos frente a un hecho que es irregular, pero que finalmente o inicialmente no era un delito. Eso es, así de simple. Y la verdad que no se requería un doctorado en Derecho Tributario para haberlo sabido al principio, se sabía desde el principio. Y por eso Impuestos Internos, no obstante que al principio respondió con estas querellas y todo, rápidamente cambió de lógica. Yo creo que en ese minuto se dieron cuenta de que se habían equivocado, que iban por un camino que iba a ser caro, largo y malo, porque le iban a llegar a un resultado muy difícil de ganar. Entonces no tenía sentido, el esfuerzo ese no tiene sentido. Yo estoy en total desacuerdo con la lógica de los fiscales que procedieron y que siguen defendiendo. No me explico cómo la siguen defendiendo, pero bueno, así es la vida. Le seguiremos preguntando a ellos. Que esté muy bien, abogado Ricardo Escobar, exdirector además del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias y buenas tardes. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Viña del Mar, donde en estos momentos los termómetros registran 15 grados, cielos parciales a esta hora de la tarde. Fue desbaratada una banda criminal que se dedicaba al robo en el sector del Parque Forestal y Pío Nono, donde hay además menores de edad involucrados, un delito del que nos va a contar a esta hora Valentina Nieto. Hola, Valentina. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, porque claro, hoy el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones dieron cuenta de los resultados de este trabajo policial que resultó con la detención de 32 personas que formaban parte de la banda criminal que se ha denominado como La Jauría y que operaba principalmente en el sector de Barrio Bellavista, pero también con algunas operaciones en distintas comunas de la capital, entre ellas Santiago, Providencia y Recoleta. ¿Por qué se le denomina La Jauría? Y ha hecho noticia, de hecho, esta modalidad, este grupo criminal en particular, porque operan con suma violencia, atacan a las personas que generalmente van saliendo de distintos locales nocturnos, bares, restaurantes, discotecas, y lo hacen en grupo, con mucha violencia, como decíamos, y utilizando en general armas blancas para sustraerles sus especies. Decíamos 32 detenidos, de los cuales 14 eran menores de edad, 18 adultos. Llamaba particularmente la atención esta gran participación que han tenido menores de edad de todas las nacionalidades, tanto en el caso de los adultos como también de los adolescentes. Se habla entre las nacionalidades de chilenos, pero también de colombianos, haitianos, venezolanos y
peruanos que fueron detenidos en este procedimiento policial que detallaba la Policía de Investigaciones, contó con 3 etapas. Una de ellas, la primera, dice relación con un seguimiento que se le hizo a las personas que estaban involucradas en este caso. Los segundos fueron distintos operativos, entradas y registros a distintos inmuebles. En total fueron 24 entradas y registros en distintas comunas de la región metropolitana, y posteriormente se hizo un seguimiento por el barrio, por el sector en el que se reducían las especies. Hablamos principalmente del barrio Franklin, en distintos centros comerciales, tanto de carácter formal como informal. Escuchemos parte de lo que detallaba el ministro Luis Cordero a propósito de este procedimiento y la detención de estas 32 personas que formaban parte de la denominada jauría. Existía una inquietud ciudadana y también de las autoridades de lo que estaba ocurriendo en la intersección de 3 comunas claves en nuestra región metropolitana, que es Santiago, Providencia y Recoleta, con la comisión de un delito que fue denominado por parte de los medios de prensa como jaurías, es decir, robos violentos con intimidación realizados por un volumen de sujetos frente a una víctima. No solo llevó a investigaciones del Ministerio Público, sino que en el caso de la Policía de Investigaciones a conformar una fuerza de tarea que ha estado interviniendo el barrio Bellavista y cuyos resultados, una primera fase de sus resultados, hoy día ustedes la tienen a la vista en este procedimiento. Bueno, ya escuchábamos entonces las palabras del ministro Cordero detallando parte del modus operandi de esta banda criminal y también de este operativo policial que, como decíamos, no solamente terminó con 32 personas detenidas, también se realizaron estas entradas y registros a distintos inmuebles en principalmente el sector del barrio Franklin. Además, se incautaron 160 teléfonos que se utilizaban estas personas para poder coordinar el robo. La mecánica que tenían estos individuos era bien establecida, tenían roles definidos para poder cometer estos ilícitos, a pesar de que durante los últimos meses, decían desde la policía, había habido dentro de la organización una reestructuración. Ha ido cambiando la forma en que operan, pero siempre con estos roles bien definidos. Además, parte de lo que destacaban desde la PDI es que tenían personas también identificadas. No quisieron ahondar con mucha profundidad en este punto en particular porque no quieren que se vea afectado el curso de la investigación. Pero no se descarta que puedan haber próximas detenciones, sobre todo porque tendrían identificados a otros sujetos que forman parte de la denominada jauría. Escuchemos parte también de lo que señalaron desde la Policía de Investigaciones. Son estructuras que tienen roles, tienen funciones, tienen formas modus operandi. Efectivamente han habido mutación de roles, rearticulación de algunas bandas. Hay más personas identificadas que se sigue trabajando, como lo dijo el prefecto inspector Marco Ramírez. Entonces se van reestructurando. Lo que se repite es el lugar donde operan, pero las personas implicadas y los roles han tenido algún tipo de mutación, y eso genera que sea un continuo. Y por eso que seguimos investigando, se sigue con trabajo de campo, articulación de información residual que se reactiva para poder dar nuevos elementos de juicio, así que va a ser un continuo. No descansaremos hasta que tengamos total tranquilidad en el sector donde están operando estas bandas. Respecto a esta estructura, conforman 4 bandas que operaban en el sector de Barrio Bellavista, Parque Forestal, y se suma a otras 4 que ya fueron desarticuladas. Las bandas las conforman entre 4, 6 hasta 10 personas y se van cambiando según el territorio, lugar específico y el perfilamiento de las víctimas, sean hombres, mujeres o menores de edad. Tienen horarios definidos y lugares definidos donde operan en horas de la madrugada. Existen múltiples blancos de interés que están siendo investigados y que se sigue línea investigativa en la misma estructura criminal que se da cuenta el día de hoy. Bueno, ya escuchábamos entonces el análisis que hacían desde la Policía de Investigaciones luego de este exitoso operativo que termina, como mencionábamos, con 32 personas detenidas, 18 adultos, 14 menores de edad, también de diversas nacionalidades, entre ellas chilenas y otras nacionalidades también que estaban cometiendo este tipo de ilícitos de robos con violencia ahí en el sector del barrio Bellavista. Bien, muchísimas gracias Valentina Nieto con esta información. Gracias, nos vamos.
Nos despedimos, los dejamos invitados a que se sigan informando a través de todas nuestras plataformas. Hay unos reels muy buenos de las coberturas internacionales a cargo de Alicia, así que se los recomendamos también. Y los esperamos mañana, como siempre, a las 17:30 horas. Hasta entonces.